Estamos hablando recién con Carlos, nos estaba por decir qué es lo que va a hacer toda esa gente, tanto de un lado como del otro, que está muy disconforme con la situación económica. Yo pronostico que va a haber un voto en blanco, ¿sí?, en la PASO, y también la PASO algunos van a hacer un voto, sí, por ejemplo, el voto expert. Sí. El voto expert no es un voto libertario, habrá algunos libertarios. Sí, sí. El voto expert es un voto de hacerle daño al gobierno. Castigo, y el voto es decir, enojado. Pará, porque hoy en un grupo de amigos estábamos discutiendo este tema. El voto en blanco, al final, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia a alguien? Digo, bueno, yo voto en blanco, ¿beneficio al ganador? Se beneficia al ganador. Se quita en la cuenta, es decir, no es un ciudadano, digamos, el que vota en el momento del voto, pues es un voto que se resta como el impugnado. En la PASO del 2015 hubo un 6% de... O sea que da lo mismo votar en blanco, impugnar, que no ir, para el caso. Sí, hay gente que... Bueno, el gobierno apuesta a levantar la cantidad de... Tiene la idea que si lleva a la gente más grande, más de 70, que es optativo, a ellos le puede ir mejor porque ahí creen que tienen mayor intensidad de voto. Claro. También pasa con los jóvenes, los primeros votos, que ahí es donde... Cristina arrasa, ¿no? Donde Cristina, digamos, si votaran solamente la gente de más de 70, probablemente Macri gane en primera vuelta, y si votaran los jóvenes, Cristina y Alberto Fernández y Cristina, yo veo, pues lo veo en el monitor a Cristina, ganaría en primera vuelta. ¿Qué pasa en todo el medio? Donde las voluntades empiezan a dividirse. Pero creo que, yo creo que se va a dividir. No sabemos en qué proporcionalidad. Creo que hay de estas gente indecisa, muy presionado por lo económico, que no aguantaría realmente una gestión como esta en estas condiciones. No, se tiene que ir directamente, porque Macri no le alcanza la guita. No está mostrando que va a corregir el camino. Está diciendo, como dijo con Vargallosa, más rápido, ¿no? Entonces, es imaginable un escenario de reforma laboral, de reforma impositiva, de reforma previsional. La reforma previsional casi se da como un hecho, extender la edad jubilatoria. Son cosas que no se dicen, que trascienden, y sería bueno que, por ejemplo, claro, con esto le paso la pelota a Nico. Claro. Por ejemplo, Alberto Fernández hizo una propuesta. Decía, no hay propuesta, dijo, vamos a darle a los jubilados los medicamentos sin costo. No quiero decir si es gratis o no, sin costo. Ahí tienen que pagar, y gente que está sin medicamentos. Bueno, la respuesta del otro lado fue, sale 19.200 millones de pesos, esto no se puede pagar. Me parece interesante ese debate. ¿Vale la pena que el Estado Nacional le pague a los jubilados los medicamentos o a los que más... Porque hoy el PAMI cubre... Te tiro la cifra. Claro, por la cabeza. El PAMI cubre una parte. Claro, el PAMI cubre el medicamento crónico, diríamos. Claro. Entonces, y el que es de urgencia. Hay que hacer mucho Ahora, el resto hay que ver si lo cubre o no. Y hay medicamentos que se llaman prevalentes, exacto, que tienen cobertura del 100%, digo, HIV, está todo lo vinculado a los trasplantados, pero se ha restringido en la gestión de Macri la cobertura, que han pasado algunos del 100% al 80% y al 60%. Lo mismo pasa con los medicamentos del cáncer, algunos de diabetes también. Lo mismo pasa, deberían tener cobertura del 100% en los jubilados, pero también se ha hecho un sistema mucho más engorroso, que es lo que denuncian mucho los trabajadores del PAMI, que en esa línea va lo que propone Alberto Fernández, digo, y la cuestión de fondo es cuándo en la Argentina acceder a los medicamentos y a la alimentación se transformó en un privilegio, en un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Frente a eso que decís, el otro día fui a la carnicería de la vuelta de casa. Entonces me pongo a hablar con los carniceros y les pregunto cómo venía la venta. Entonces los pibes me contaban, en primer lugar ya no compran más el famoso bife de chorizo, ahora se compra cualquier otro corte mucho más barato, porque van directamente lujo, así. Claro. Cualquier corte que sea más barato. Y no me des 1 kilo, 2 kilos, no, dame 2 bifes, como para 2 personas. Y eso es, yo en ese momento dije, pucha, se transformó en un privilegio comer carne. Bueno, y esa es la discusión de fondo, que yo comparto con lo que dice Carlos, pero yo lo pongo como una certeza. Si Macri logra renovar a partir del acompañamiento ciudadano, con un esquema inclusive de no decir lo que va a hacer, yo tengo la certeza que se viene una reforma previsional y una reforma laboral en un esquema de restricción de derechos, porque es lo que está planteando el Fondo Monetario Internacional, que es el único aliado que el gobierno tiene. La verdad es que yo no puedo creer que los medios no le hayan dado más cobertura a lo que fue la declaración de Mauricio Macri agradeciéndole al secretario de Estado Pompeo en la Casa Rosada Argentina
diciéndole que le lleve su saludo a Donald Trump, que gracias al acompañamiento de los Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional pudieron llegar con una situación más calma al proceso electoral a partir de el préstamo de los 57.000 millones de dólares, que ya nos han dado más de 40.000. Pero a lo que es la profunda crisis social y económica, que es latente, que la sufrimos todos los argentinos, hay que sumarle esta situación de absoluta inestabilidad cambiaria, de absoluta inestabilidad económica de la Argentina, que lo vemos todos los días. ¿Cuántos dólares rifa de nuestras reservas todos los días el Banco Central para intentar tener un dólar calmo? Bueno, es esa un la misterio, discusión. además, no es transparente. Bueno, es un misterio. Exacto, porque los no que se sabe. deberían a transparentar toda el acceso a la información del Estado, el dato más sensible hoy lo esconden. Entonces me parece que ahí hay una mirada que también confirma en la situación tan grave que está nuestro país. Sobre esto que estamos hablando, del dólar, de las tasas y demás, hace instantes Alberto Fernández tuiteó. Sí, hay un tuit de Alberto Fernández que dice: ¿cuándo vamos a ponerle fin a la timba financiera? Ahí lo estamos viendo, el dinero debe estar en las fábricas que producen y en el bolsillo de los que trabajan, vamos a terminar con los que especulan, vamos a poner la economía al servicio del crecimiento, ¿no? Está el tuit de Alberto Fernández. Pero mira lo que es la nota, el título justamente de la nota, Bernie, también a todos. No tenemos ningún otro mercado del mundo que opere a estos niveles de tasa de interés, dice Patricia Furlan de American Express. Pero esto no es casual. Pero esto es un paraíso para los especuladores financieros, Pero ¿no? ¿por qué llegamos a esto? Digo, ¿esto ocurrió mágicamente? ¿Fue el Espíritu Santo? No. Fueron decisiones del Banco Central, de Mauricio Macri, de Caputo, de Peña, digo, del gobierno, de permitir el ingreso del capital especulativo sin restricción alguna. Viene el capital especulativo, se transforma en peso, juega en la timba financiera. Yo no le diría timba, ¿por qué? Porque saben el número de la ruleta que va a salir. En Chile Digo, tiene, claro, que es el modelo claro. que miran tanto. Entonces, tiene acá fuertes saben, restricciones. En terminan Chile. cambiando el dólar y se van. Digo, acá el capital que antes tenía, estamos hablando, esto que dice Carlos, países, no estamos hablando de Cuba, Corea del Norte, todos los países serios que pueden tener un esquema de vulnerabilidad por este capital especulativo, ponen restricciones, te ponen restricciones, tanto tiempo, un año tenés que quedarte en el país, que no ha ocurrido en la Argentina. Entonces, nosotros hemos tomado deuda, lo mismo de la universidad, por más de 190.000 millones de dólares, a eso está sumado los más de 40.000 millones que ya nos dio el Fondo Monetario Internacional, el 60% de eso se ha fugado ya. Entonces ni siquiera fue un proceso de endeudamiento para impulsar obras de infraestructura que permitan el desarrollo de la Argentina. Ahora, hemos ¿quiere sostenido decir este negocio. que todos estos miles de millones de dólares que nos prestó el Fondo Monetario fueron en gran parte a financiar esta timba financiera? No tengas dudas, es lo mismo que pasó en el 2001-2002, cuando De la Rúa decía que bueno es dar buenas noticias hablando del mega canje y del blindaje. Lo único que hizo es ganar tiempo para que se fugue el capital especulativo que había ingresado a la Argentina, garantizando el negocio, en este caso de los amigos del gobierno, digo, y de los socios de, hoy ya no está más Luis Caputo al frente del Banco Central, pero es gente que estaba en la puerta, ingresaba al Estado, se iba al sector financiero, de ahí al Estado. Entonces, esta situación es gravísima. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Y para cambiar, yo creo que todos los argentinos tenemos que expresarnos el 11 de agosto por un modelo como plantea Alberto Fernández, que hay que prender la economía, hay que volver a tomar las decisiones correctas para que los derechos no se mercantilicen más. Pero ¿cómo se hace eso? claro, si me ¿Cómo permitís, se hace? Porque ya estamos endeudados en 50.000 millones con el fondo, por No, ejemplo. y tenemos muchas fábricas solamente cerradas. de intereses de deuda Solamente. este año se pagaron 1 millón de pesos por día. 1 millón de pesos por día de intereses de Pero deuda. ¿sabes cuál es el otro problema de la deuda? A diferencia de Brasil, ¿no? Y que esto es una responsabilidad muy grave de Mauricio Macri y su gobierno, han cambiado la matriz de endeudamiento y el 80% de nuestra deuda es en dólares. Digo, entonces, ¿cómo producimos nosotros dólares? Con exportaciones. Digo, tenemos que tener una política de expansión de nuestras exportaciones, que no puede ser solo el sector agropecuario, sino tenemos que desarrollar las economías regionales. Digo, hay sectores de economía regional, el sector del limón. Sí. Digo, produce más de 700 millones de dólares. Los arándanos también en Tucumán producen 70 millones de dólares. Vamos al sector vitivinícola, produce más de 1.000 millones de dólares. Tenemos que tener una política muy activa del Estado para no solo tener un modelo federal de Argentina, sino, lo hablamos el otro día con especialistas, por ejemplo, la nuez en Catamarca. Digo, tenemos que lograr poder exportar aceite de nuez, que la expectativa puede ser que se produzcan 20, 30 millones de dólares por año. Hay que empezar a desarrollar la economía para empezar a sacarnos la mochila de este sistema de especulación financiera y la enorme deuda que tenemos en ¿Con dólares. la deuda qué haces?
Digo, con la deuda hay que 50.000 renegociarla. millones. Hay que renegociarla, pero no es solo eso. ¿Cuánto es el vencimiento de deuda para los próximos 4 años? 153.000 millones de dólares. Y el año 21 y 22 van a ser años durísimos para la Argentina en términos de vencimiento. Va a haber en el año 22 va a haber más de 50.000 millones de vencimiento. Entonces, tiene que haber una renegociación con el Fondo Monetario Internacional, con una mirada absolutamente soberana de defensa de los intereses de la Argentina y de los argentinos y también con los tenedores privados. Ahora, el mejor momento para esa renegociación que vos decís sería apenas asumido el nuevo gobierno. Digo, con tengas todo dudas. el capital político de un gobierno que ha sido elegido. Digo, Bueno, dejar para después. no tenga dudas, pero no solo renegociar con el fondo, en algo que yo comparto que debe ser una experiencia que se profundice en la Argentina que ha planteado Cristina Kirchner, un nuevo contrato social. No alcanza con un presidente, con una fórmula, con un partido político para superar esta crisis. En ese proceso de negociación tienen que estar sentados los actores principales de nuestra sociedad, trabajadores, empresarios, movimientos sociales, los gobernadores en un país federal que tienen que cumplir un rol central en la Argentina que se viene. Y hay que tener mucha musculatura para negociar en términos Ahora, fuertes con el Fondo Monetario. Nicolás, si eso sucede, por ejemplo, a mí me encantaría, pero en un lugar me parece como medio utópico. O sea, los empresarios en este país se acostumbraron, me refiero al grande, no al de la pyme, porque la pyme está reventada, está devastada, pero el gran empresario se acostumbró en este país durante los 4 años de macrismo a ganar constantemente. Más allá de una carga tributaria amplia y además también teniendo en cuenta que lo que quieren hacer es despedir empleados sin siquiera dar una causa, por ejemplo. ¿Cómo haces para que esa gente entienda que en verdad lo que se necesita es, bueno, poner el país en marcha, otra vez activar la economía privada, otra vez el mercado interno reactivado? ¿Cómo haces para que esa gente entienda que, bueno, muchachos, tienen que ganar, pero no tanto? Bueno, es que hay 2 sectores de la economía, el sector financiero y el sector energético, que han ganado mucho dinero. Claro. El resto de las empresas están en crisis y tienen su dinero enterrado en la Argentina. Digo, uno no levanta una fábrica Claro, y se la lleva a Bueno, Brasil lo o que se está la pasando Arcor, por ejemplo. Bueno, empresas multinacionales argentinas que están en una crisis impresionante. Digo, esos son los empresarios que la Argentina necesita. Ese proceso de reflexión, inclusive muchas empresas, que ahí es lo perverso de este sistema, que han sobrevivido a esta crisis, es porque han reconvertido parte de su estructura, ya no producen. La rentabilidad que tienen la tienen en el sector especulativo financiero. Claro, pero es más negocio poner la plata en el sufijo. Y Por sí, supuesto. y Bueno, no comprar producir. bonos. Pero Claro, eso es lo que están llevarse haciendo la muchas plata de ellas. afuera. Hay que cortar con ese proceso. Por ejemplo, ¿por qué los bancos, a pesar de tener ganancias del 100%, crecimiento de ganancias del 100% todos los años, hoy valen menos que lo que venían antes? Porque es un proceso económico que el propio mercado lo ve, que es imposible de sostener. Bueno, ¿cuánto demora en explotar esa bomba? Porque digo, una situación así no se puede mantener mucho tiempo. En algún momento la cadena se tiene que cortar, eso tiene que decir basta. Cuando es algo tan ficticio, digo, tan irreal. Bueno, primero que lo veamos la sociedad y que votemos un cambio. Y Alberto Fernández lo plantea. Él con Néstor Kirchner ya lo hizo en el 2003. Digo, Argentina ingresó en un proceso de renegociación, no con los organismos multilaterales, pero sí con los tenedores privados de deuda, y se logró ese esquema. Y hay que aprender también de esa experiencia, porque quizás no se pudo maximizar del todo el proceso de desarrollo de nuestra economía, Sí. que es el gran desafío. Por eso que en aquel momento no se hizo, y hoy habría que hacerlo, es asociar a todos al camino que debe transitar Argentina, empresarios, trabajadores, porque si no, lo que termina profundizándose es un modelo de ajuste, esto que plantea Abigail. Digo, los ciertos empresarios que hablan, hay que echar a los trabajadores. ¿Y a quién le van a vender las cosas Claro, después? Digo, claro. porque nuestra economía depende sustantivamente del mercado interno. Exacto. Claro. Digo, además tenemos que crecer en exportaciones, tenemos que crecer en lo que exportamos, ganar mercado. Este es un gobierno que no ha tenido una estrategia inclusive de expansión de los mercados. Dice que abre mercados, pero han caído las exportaciones, se ha primerizado las exportaciones de nuestro país. Y la economía hoy no está más abajo porque hemos tenido un buen año en el sector agropecuario, porque Claro. si no sería una tragedia aún más marcada. Que también vi unos números que hablan, bueno, Argentina creció en mayo justamente, es un gran crecimiento. La realidad es que no es que crecimos tanto. El año pasado al campo le fue horrible entre la sequía, las inundaciones, entonces este año tiene como el repechaje, por suerte, ¿no? Pero la realidad es que no es que creció Argentina. Si vos te fijas los números, están todos en Y el rojo. sector agropecuario, que es y el sector de la pampa húmeda, está en la frontera
productiva, digo, es un sector estratégico para nuestro desarrollo, es un sector que produce más divisas que empleo, pero es un sector que hay que sumarle empleo, hay que sumarle industrialización a nuestra producción. Digo, tenemos que dejar de exportar soja para, por ejemplo, alimentar chanchos argentinos. Digo, que es algo que plantea, es algo de sentido común. Bueno, ese es el desafío que se debe venir con un sector agropecuario que sea un eje central del desarrollo también. Carlos, para cerrar. Para cerrar es que que nos han metido en una jaula y han tirado la llave. Y hay que tener claro que no va a ser fácil abrir esa cerradura, Sí. que van a ser meses complejos. Uno quisiera plantear sencillamente respuestas mágicas, pero este endeudamiento, como marca bien Nico, habrá que sentarse con estos tipos que no son fáciles. Nadie quiere ver a Rodríguez Sá o al que sea pegando un puñetazo sobre la mesa diciendo no vamos a pagar la deuda externa, Por ¿no? supuesto, eso pasa. Nadie quiere un cepo cambiario, es decir, estamos con ciertas restricciones también del sentido común de las viejas crisis que la sociedad no quiere. Y además también cuando de un día para el otro te dolariza la tarifa, vos decís, no muchacho, ¿cómo de la noche a la mañana? Vos se la dolarizás y la Argentina se va a comer los juicios Claro. porque le cambian el contrato. Entonces también ha pasado eso y ha pasado en forma poco transparente, porque no se discutió, así como se deben discutir en audiencias públicas los aumentos de tarifa, también los cambios de condiciones no son inocuos, afectan al hombre y la mujer común de calle que tiene que pagar la luz todos los meses. Tal cual. Gracias, Nicolás. No, gracias, Carlos, Nicolás, muchas gracias. Gracias a ustedes.